¿Cómo están? En esta clase vamos a dar una pincelada de lo que son algunas herramientas de diseño que están en el mercado. Pero antes de eso tengo como que un pequeño ejercicio para ustedes que es como un challenge que quiero que hagan. Y quiero que si tienen alguna hoja o un lápiz o algo donde puedan escribir, que vayan y agarren eso y que dibujen estos puntos así como están acá en la pantalla. Y tenemos algunas reglas para este challenge. El primero es de que solamente se pueden usar 4 líneas, ni más ni menos, en donde no necesito levantar el lápiz y tampoco necesito pasar por la misma línea para conectar todos los puntos. Entonces voy a pedirles que paren un ratito el video acá y que intenten hacer eso. Y luego les voy a mostrar cómo se soluciona este problema. Bueno, espero que hayan puesto en pausa. Se soluciona de esta manera, y si nosotros nos fijamos como el resultado, tenemos que ver o podemos ver de que como que las líneas salen fuera de el contexto de los puntos, o sea, salen fuera de ese espacio cuadrado que se forma solamente con los puntos. ¿Y a qué voy con esto? Es de que este es un ejercicio muy famoso para medir supuestamente la creatividad de las personas. Y digo supuestamente porque no quiero que se sientan mal tampoco si es que no lo lograron hacer. Pero es básicamente para enseñarnos lo siguiente, que es hay que salirse de fuera de las formas convencionales de pensar muchas veces cuando queremos solucionar algo o queremos lograr algo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de las herramientas. Y la razón por la que en la semana pasada hicimos un bosquejo solamente en lápiz, solamente en hojas de papel, mejor dicho, es porque lo que yo quiero que hagan es de que pierdan un poquito del miedo a decir, ay, bueno, esto no es tan lindo como hacen otras personas o esto no es tan perfecto, porque la realidad es de que hay que empezar por algún lugar y ese empezar no tiene por qué ser perfecto, ¿verdad? No existe razón por la que las cosas que nosotros hagamos ahora tengan que ser cuestiones que tienen que estar bien. O sea, si ustedes están aprendiendo ahora es porque justamente necesitan equivocarse justamente para aprender. Bueno, entonces, otra cosa que voy a mencionar es de que, bueno, nosotros ya tenemos un poquito más de experiencia habiendo hecho un prototipo de baja fidelidad, porque nosotros tenemos los prototipos de baja fidelidad en diseño y los prototipos a los que nosotros llamamos de alta fidelidad, que en inglés se dice high fidelity. Y los prototipos de baja fidelidad normalmente se utilizan para que nosotros podamos producir ideas, para que nosotros podamos explorar cómo se va a ver algo sin la necesidad de hacer algo final o que parezca súper producido, como sería algo de alta fidelidad, porque nosotros solamente usamos los prototipos de alta fidelidad cuando ya estamos más o menos seguros de que elegimos un camino que, bueno, es lo que nosotros queremos lograr. Entonces vamos a hacer una pincelada sobre las herramientas que nosotros tenemos en la industria en general. Y quiero que ustedes se recuerden de que no es tampoco necesario aprender así una herramienta y decir, bueno, yo me voy a casar con esta herramienta, porque la realidad es de que hay un kilo de herramientas que vos podés usar para la misma cosa, ¿verdad? Sí existe algo que se llama estándar de industria, que es que, bueno, si en algún momento, algún día te contratan, capaz sí te pidan, bueno, necesitas saber X programa es el estándar de la industria o es mejor que sepas. Pero la verdad es de que si ustedes están empezando, yo personalmente creo que no es tan importante
saber manejar herramientas, porque lo que ustedes tienen que desarrollar es más un pienso o una lógica antes que realmente ser muy buenos con una herramienta, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de herramientas de diseño y cuestiones que van un poquito más allá. Las primeras herramientas que les voy a mostrar son las de prototipo, y la primera que van a conocer es Figma, que es como que la herramienta madre de la industria. Figma es una empresa que se centra en hacer software para prototipado, entonces es bastante simple de usar, y de hecho que vamos a usar al final de la clase y para hacer las tareas. Y quiero que ustedes sepan de que se pueden crear una cuenta en Figma. No necesitan no hace falta que su computadora sea tan potente, porque también pueden usar desde el browser, que es desde el navegador de internet. Entonces Figma es una herramienta muy potente que nosotros utilizamos para ambos prototipos de baja fidelidad, prototipos de alta fidelidad. Se utilizan también para testeos. Se pueden hacer animaciones, agregar cuestiones más complejas, pero de nuevo estas son cositas un poquito más superficiales a las que no les queremos prestar tanta atención ahora. Existen herramientas que son similares, y normalmente cuando vos trabajas en una compañía se utiliza una herramienta para que todos puedan manejar la misma herramienta. Pero existen otras, ¿verdad? De repente también hay una herramienta que se llama Sketch, que es solo para lo que vendría a ser el sistema operativo de Apple. Y también tenemos Adobe XD, que es la herramienta de prototipado digital de Adobe. Pero Adobe hace poco compró Figma, entonces Figma ahora es de Adobe, y yo les recomendaría aprender Figma antes que ninguna otra de estas herramientas, pero les muestro de todas maneras. El siguiente tipo de herramienta que nosotros usamos son las herramientas colaborativas. Les voy a mostrar algunos ejemplos, porque en esto sí ya hay así muchísimas más, que dependiendo de la industria en la que estén o dependiendo de la compañía en la que estén va a ser diferente. La primera es una que ya vimos, que se llama Miro, y Miro básicamente, si ustedes ya utilizaron y ya se fijaron, es una herramienta en donde yo puedo colaborar con otras personas. Entonces yo tengo como que un pizarrón, es como que transportar la idea del pizarrón de una clase o el pizarrón de una oficina a un entorno digital. Entonces en Miro yo puedo hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y no necesito gastar en materiales físicos, no necesito un espacio donde poner, en una oficina en donde poner mi pizarrón, no necesito tiza, no necesito nada, porque todo puedo encontrar acá y se registra, tengo mis equipos, puedo coordinar, tengo diferentes pizarrones con diferentes tipos de equipos. Entonces Miro se centra en lo que vendría a ser la colaboración, porque algo que estuvimos hablando mucho es que en diseño nosotros no trabajamos solos, siempre trabajamos con otras personas. ¿Por qué? Porque no tenemos todas las respuestas y necesitamos trabajar en equipo para poder entender todas las cosas que suceden para que nosotros podamos diseñar. La segunda herramienta es Trello, y Trello es una herramienta de una empresa que se llama Atlassian, que básicamente es lo que hace es hacer herramientas también para lo que vendría a ser el management de productos. Y si ustedes alguna vez trabajaron como programadores, saben lo que es un ticket. Entonces ellos también hacen y producen Jira, ¿verdad? Que es una herramienta muy popular para los programadores. Básicamente en Trello nosotros podemos manejarnos con una metodología que se llama Kanban, en donde nosotros podemos hacer tarjetas con tareas y podemos decir, bueno, estas son todas las tareas que yo tengo que hacer
estas son las tareas que yo estoy haciendo y estas son las tareas que yo ya terminé. Porque cuando nosotros estamos haciendo un proyecto muy complejo, de repente empieza a surgir la necesidad de entender las tareas que nosotros hacemos, entender quiénes van a hacer las tareas con nosotros, dónde están los recursos de la empresa. Entonces como que se empieza a volver complicado y acá es donde entran estas herramientas de colaboración en donde como que nos hacen la vida un poquito más fácil, porque es muy difícil cuando nosotros estamos trabajando en empresas de, no sé, más de 500 personas. O sea, cómo se gestionan todas las operaciones internas, cómo yo me comunico con la persona con la que necesito hablar, ¿verdad? De repente necesito pedirle algo, necesito recursos, necesito avisarle que voy a tardar más, que menos, que necesito saber un kilo de cosas hay en las operaciones internas de una empresa. Entonces, hacer estos ejercicios o usar estas metodologías facilita mucho estos procesos. La cuestión nada más es de que cada empresa y cada grupo de personas o cada comunidad tiene su forma de hacer las cosas. Entonces, estas herramientas tampoco se utilizan así a rajatabla, pero son de nuevo una herramienta, ¿verdad? Que nosotros podemos usar como a nosotros queramos. La última herramienta colaborativa que les voy a mostrar se llama Notion. Y Notion básicamente es una plataforma en donde yo puedo hacer como que mis propios sitios webs, pero que están como que alineados para documentación. Entonces yo puedo hacer una página en blanco y puedo hacer un link en esa página, que básicamente funciona o sería el mismo concepto más o menos, en donde yo puedo hacer como que mi propia Wikipedia. Entonces yo puedo hacer un link acá, puedo entrar en ese link, puedo hacer otra página, en esa página puedo poner un montón de listas, un montón de recursos, unos otros links que entran a otras páginas. Entonces como que yo puedo empezar a diseñar operacionalmente un documento, y esto sirve mucho para lo que nosotros trabajamos con documentación, porque cuando nosotros diseñamos algo, no es que nosotros dejamos nomás el diseño y le damos el prototipo a las personas que trabajan en producción, sino que nosotros tenemos que tener un espacio en donde nosotros explicamos: este componente se comporta de esta manera, o en este caso el prototipo reacciona de esta manera, o existen estos casos en donde así tienen que funcionar los algoritmos y cuestiones así. Entonces la documentación es muy importante también una vez que nosotros terminamos de diseñar algo. Y Notion se utiliza mucho para la documentación, aunque también hay varias otras herramientas que podemos usar, ¿verdad? Pero esta es como que mi favorita. De repente yo uso como mi agenda nomás, entonces de repente tengo también para ordenar mi vida, tengo muchos datos en Notion. Bueno, el siguiente tipo de herramientas que voy a tocar así de forma cortita también, son las herramientas que ahora están muy populares, que se llaman no code, que significa que yo puedo hacer las cosas que normalmente yo hago con código, pero sin código, porque tengo una interfaz que me permite trabajar, por ejemplo, una página web, ¿verdad? Entonces si ustedes se van a Webflow, que es una plataforma que básicamente me da una interfaz para que yo pueda usar mi propio HTML y CSS, básicamente es como no sé si decirle Figma, pero es como que si yo construyese las cosas en Figma, entonces también automáticamente podría subir eso a la web sin problema, ¿verdad? Porque en Figma realmente es solo un prototipo, y es una herramienta que se centra y se perfecciona solamente para los prototipos. En Webflow, por ejemplo, es una herramienta que me permite trabajar un website real sin código, pero obviamente también tengo que saber los principios de CSS, entender cómo funciona subir algo a la web, pero me hace mucho más fácil todo el proceso de crear los menús, de poner el texto, de crear las secciones, de crear los links, bla 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 bla.
Y la cuestión con estas herramientas es de que están siendo muy populares y funcionan bastante bien. Sí, son limitadas de repente, pero para las cosas básicas que yo necesito, si de repente yo necesito hacer una landing rápido y no quiero, una landing page rápido y no quiero de repente, bueno, usar HTML y CSS, puedo pagar Webflow y bueno, ahí voy a lanzar mi página mucho más rápido. Obviamente también, si se usan estas herramientas, vos estás usando el servicio y es un poco más caro. Entonces, también hay otra herramienta que a mí inclusive me gusta más que Webflow, que se llama Framer. Y que recomiendo mucho también para hacer cuestiones como de repente portafolios, o si ustedes de repente quieren vender servicios web para hacerle a los comercios y cuestiones así, pueden ver esta herramienta, porque acuérdense que también son herramientas que se encargan de todo el hosting y se encargan también de hacer el CMS. Y el CMS es básicamente algo que se llama el Content Management System, que es cuando de repente, bueno, vos le entregas una página, por ejemplo, a un local que vende empanadas, y las personas que son propietarias de ese negocio de repente van a querer cambiar el texto, o de repente van a querer hacer sus propias secciones. Por ejemplo, si quieren agregar un nuevo sabor de empanada, entonces ya está en la web una selección que tiene, pero quieren agregar algo más, entonces con el CMS van a poder hacer. Entonces Framer también ofrece ese tipo de servicios, entonces facilita mucho hacer este tipo de cositas. Pero no me quiero quedar corta nada más en lo que vendría a ser la generación de webs que sean así básicas como landing o lo que sea, porque existen también herramientas no code que son muy potentes, y les voy a recomendar que si ustedes tienen interés en esto, vean una herramienta que se llama Bubble, que básicamente provee una plataforma en la que yo puedo construir lo que a mí se me cante, y hay tutoriales muy geniales para Bubble en donde inclusive yo puedo hasta hacer mi propio Facebook si quiero. Entonces ya no es más una web nomás, sino que es como que puedo hacer cosas mucho más complejas y no necesito usar código, o no necesito usar mucho código. Capaz sí necesito entender las cosas básicas de cómo funcionan mis datos, las bases de datos, las conexiones que hay, pero realmente es una herramienta muy potente. Inclusive si ustedes tienen alguna idea básica para un emprendimiento, una app o lo que sea, pueden primero intentar hacer en Bubble en vez de usar mucho tiempo para programar y hacer la producción, solamente para ver si la idea va a funcionar o no. Y después capaz pueden invertir más en lo que vendría a ser producción. Entonces eso es algo que se está empezando a hacer bastante. Entonces, esas son las herramientas que, si ustedes están interesados, bueno, a mí que necesitaba que ustedes sepan un poquito más para ubicarse un poquito mejor, pero estoy segura de que hay un montón de otras herramientas específicas que si ustedes investigan van a poder encontrar. Bueno, de lo último que yo quiero hablar hoy es sobre roles. Y cuando yo digo roles, voy a hablar de roles primeramente de roles de diseño, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos en empresas bastante grandes, de repente empieza a existir la necesidad de que las cosas sean más rápidas. Porque si yo le dejo el trabajo de diseño a una persona nada más, probablemente el trabajo sea más lento. Pero si yo agrego una segunda persona, de repente se pueden dividir las tareas. Y de repente si le agrego una tercera persona va a ser aún más rápido y se pueden dividir más tareas. Entonces nosotros como que tenemos una división de ciertas áreas en el diseño, y que últimamente se están tratando como roles, pero todos normalmente tienen la misma base de conocimiento, ¿verdad? Y nosotros tenemos una diferenciación misma en el nombre del curso, que es UX y UI, por ejemplo, ¿verdad? Y UI, por ejemplo, sería el diseñador que hace lo visual, y
el diseñador UX el que hace la investigación. Y de repente se puede partir otra vez en tres, en donde hay uno que hace investigación UX, otro que es solamente UX, que probablemente se centre en digerir la información del investigador, en hacer el prototipo y después le pase al diseñador visual o al diseñador UI, que va a trabajar todo lo que sea fidelidad alta, capaz la documentación de los componentes, que ya no toque capaz comportamiento, pero toque lo visual o cómo se va a adaptar a diferentes tipos de pantallas cuando es responsive. De repente también empiezan a haber roles mixtos, en donde yo puedo necesitar, por ejemplo, un diseñador que también sea ingeniero, que se va a centrar más que nada en capaz ser un diseñador web. Entonces tiene que saber front-end y tiene que saber un poquito de UX también. Obviamente cuando se empiezan a mezclar roles y se empiezan a mezclar tareas, el tiempo también empieza, ya que el tiempo es un recurso, ¿verdad?, que necesitamos usar, empieza a variar. De repente en empresas mucho más grandes que tienen miles de personas trabajando, hasta inclusive hay algo que se llama escritores UX, que no tocan nada de prototipo, no tocan nada tanto de investigación, sino que se centran solamente en el texto que nosotros vamos a ver en las pantallas y en el contenido. Entonces ahí, por ejemplo, es algo muchísimo más especializado, pero también depende de los recursos que tenga la empresa. Bueno, y esto nos lleva normalmente a un concepto que hay en la industria, que es el concepto del unicornio, que es cuando nosotros tenemos tanta experiencia y tanto conocimiento que no es que podemos cumplir con un solo rol nada más, sino que ya empieza a ser algo más variado y yo puedo programar y puedo diseñar y puedo hacer X cosas. Que en diseño sería, bueno, es alguien que puede hacer tanto lo visual como la investigación, como el contenido, como la estrategia y como estas cuestiones. Y la verdad es de que yo voy a dejar a criterio de cada uno en lo que ustedes se quieran especializar. Pero yo creo que es importante tener un conocimiento al menos básico de todas las cosas que hay y capaz tener unas cuantas especializaciones, ¿verdad? Que ustedes en programación, por ejemplo, van a ver, ¿verdad?, de que hay muchos stacks de tecnologías que se combinan una con otra, y normalmente cuando te contratan para trabajar esa tecnología como ingeniero, es un requerimiento porque la compañía decidió usar ciertos tipos de tecnología, entonces necesita que ese tipo de personas sean las que contraten, ¿verdad? Cuando se trata de un diseñador, varía mucho. Hay veces en las que las empresas de repente necesitan un diseñador para trabajar con 10 ingenieros, pero hay otras empresas que de repente van a necesitar más o tienen una manera diferente de trabajar con equipos, que es algo que también, de lo que también nosotros tenemos que saber un poquito, porque cada empresa tiene una forma operacional interna de funcionar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son las mejores formas de trabajar con gente dependiendo de la empresa en la que estemos, y eso va a ser importante, capaz no ahora porque ustedes están empezando a aprender, pero en el futuro, cuando ya tengan un poquito más de experiencia, de repente ustedes lideren equipos, ¿verdad? Cómo los equipos tienen que ser o centralizados o descentralizados, o a qué cosas ustedes le van a prestar atención cuando le contraten a gente, pero eso ya va un poquito más para cuando tengamos más experiencia. Entonces, vamos a hablar un poquito de la actividad 2. Y para esta actividad vamos a necesitar que se preparen los wireframes de baja fidelidad y todas las pantallas de los flujos principales. Y eso lo vamos a hacer ya no en papel, lo vamos a hacer en Figma. Entonces, para el producto de la cafetería, vamos a preparar lo que vendrían a ser wireframes de baja fidelidad en Figma. Y si nosotros necesitamos hacer los flujos, porque eso nos va a ayudar, hagan también, pero no es necesario.
pero sí vamos a necesitar de que este prototipo sea algo que yo pueda, en lo que yo, en lo que yo pueda hacer clic. O sea, que tiene que ser el wireframe que funcione como un prototipo. Y les voy a mostrar cómo hacer eso en Figma.